Y ayer el alcalde de Betancuria recibía una grata noticia, en este caso del consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, el consejero del Gobierno regional, que presentaban unas medidas de ahorro y eficiencia energética en su municipio. Hoy con nosotros Pedro Ortega, bienvenido. Visita pionera al magazine, en este caso a los estudios. Sí. Bueno, explíquenos exactamente en qué consisten esas medidas para Betancuria y por qué se han fijado precisamente en este municipio. Bueno, es uno más de los municipios. Esto es un proyecto del Gobierno de Canarias, dentro de lo que es la estrategia de la lucha contra el cambio climático y en este caso medidas de ahorro y eficiencia energética. En 3 años el Gobierno de Canarias ha destinado unos 10,5 millones de euros en diferentes municipios de Canarias a efectuar medidas que supongan ahorro y eficiencia energética. Yo quiero recordar que no hay energía más barata o menos contaminante que la que no se gasta y por lo tanto todo lo que hagamos para ser más eficientes en el consumo, bueno, pues en este caso en Betancuria, un municipio en el que durante 2 años hemos aportado unas subvenciones, en el que entre Ayuntamiento y Gobierno de Canarias se han efectuado unas medidas que están llevando a un ahorro energético por el cambio de luminaria y por ciertas medidas que al final consiguen que en este tiempo ya podamos decir que es como si el 10% de la población de Betancuria dejara de consumir energía. Es el ahorro del 10% de la población de Betancuria. Y bueno, es uno más de esos municipios. Betancuria, aparte, es un enclave que es bonito, es un enclave que tiene su encanto. Además, aprovechamos para hablar de otras cosas, como el FEDECAN, diferentes medidas, o conocer diferentes necesidades o qué podíamos hacer para ayudar a que Betancuria siga, desde algún punto de vista empresarial, pueda seguir avanzando. Por lo tanto, fue una visita de cortesía y de comprobación de que lo que habíamos iniciado hace ya 2 años, pues va por buen camino. Falta una tercera fase, que es la que se da a cometer. Estamos a la espera de la resolución, pero quiero decir, es uno más de esos municipios y es una parte de esos 10,5 millones de euros que durante estos 3 años ha empleado el Gobierno de Canarias en medidas de ahorro y eficiencia energética de la mano de las corporaciones locales. De eficiencia energética se está hablando mucho, consejero, en la isla de Fuerteventura. Como bien sabe, la justicia ha dado finalmente la razón a Fuerteventura. ¿Hizo caso omiso el Gobierno de Canarias a las demandas del Cabildo en cuanto al trazado del tendido eléctrico? Bueno, vamos a ver, no se ha hecho caso omiso. Yo creo que hay que saber qué papel juega cada uno en esto. Nosotros llegamos en julio del 2015, había una iniciativa en marcha, que estaba inscrita en la planificación, había un proyecto a ejecutar, aprobado y autorizado, que evidentemente había que ponerlo en marcha. Tú no puedes obstaculizar lo que es en los procedimientos administrativos. Durante este proceso lo que nos encontramos es que Europa no deja que la línea vaya igual por donde va la actual, la nueva línea, y ahí se establece un problema, que al no dejarte, porque es una línea de los años 70, es una línea que en aquel momento no había zonas de especial protección de aves, y hoy sí las hay. Cuando vas a cambiar la línea te encuentras que lo que te piden es que por allí no puedes pasar. A partir de ahí es donde se inicia el problema. Entonces ya no pasas por la zona especial de protección de aves, pero pasas cerca de la población y generas nuevos problemas. Nosotros nos hemos acercado a Bruselas a intentar conseguir que hubiera una excepción en este caso. No ha sido posible. En cualquier caso, la situación nueva en la que el juez dicta sentencia y dice que esta línea no es no puede continuar por ahí, nos hace que nos tengamos que desplazar a Bruselas diciendo, mira, es que ahora ya no tenemos alternativa. Y hay una cuestión importante, que tenemos que garantizar el suministro energético en la isla de Fuerteventura. La línea que hay es un eje de una sola línea, no hay doble circuito, con lo cual no tiene el sistema de redundancia y con lo cual cuando hay problemas en la línea son mucho más difíciles de resolver. Es una línea que es débil porque aparte no soporta, así como está, a veces los picos de tensión, y es una línea en la que para la penetración de renovables plantea muchos problemas. ¿Puede suponer una parálisis de esas inversiones en Fuerteventura? Bueno, ahora mismo hay proyectos eólicos que no se van a llevar a cabo porque no pueden evacuar a la red, no están en condiciones de evacuar a la red, no hay red en la que puedan evacuar y son proyectos como el Morralito y la Tablada que no pueden. Entonces, bueno, pues
un proyecto que no puede, los aerogeneradores se instalan para generar corriente, para que luego esa corriente generada se transporte y la puedan utilizar los consumidores. En el momento en el que no se puede generar y transportar, estamos hablando de que se convierten en monumentos al viento, podríamos decir, pero no se convierten en lo que son. ¿Eso es lo que ocurre entre el trazado entre Gran Canaria y Fuerteventura? ¿En esa línea de conexión? Bueno, esa línea no existe, es una línea que habría que ensayar y es una línea que... Lo que ocurre es que, si habláramos, o sea, al final, una de las debilidades, uno de los sobrecostes que tiene los sistemas aislados, como los canarios, que además son sistemas en el que Canarias está siendo un referente a nivel europeo. El otro día tuvimos la suerte de en un foro de las regiones ultraperiféricas que el director general del mar decía públicamente que Canarias era un ejemplo a seguir por el resto de las regiones ultraperiféricas, porque vamos a pasar de un 8% de renovables, que era lo que nos encontramos, a un 20% de renovables a final de este año. Pues ese tránsito que se tiene para hacerlo, es importante que estuviéramos interconectados. La interconexión, conforme hoy existe entre Lanzarote y Fuerteventura, o la conexión que se está haciendo ya entre Tenerife y La Gomera, sería deseable que también la hubiese entre Fuerteventura y Gran Canaria, porque haría mucho más robusto el sistema, sería un sistema que resistiría mejor muchos de los problemas que hay como consecuencia de la penetración de renovables. Pero bueno, la situación es que a día de hoy el sistema de conexión no está, entre Gran Canaria y Tenerife no hay tecnología que lo permita, y entre La Palma y Tenerife pues tampoco está todavía la tecnología adecuada. Pero bueno, yo creo que esto tenemos que ir dando pasos, tenemos que solucionar en tierra los problemas que tengamos, tenemos que hacerlo con mucho diálogo, hablando, oyendo a la gente, también diciendo las cosas, las verdades, hay que decirlas. Hay que decir cuál es la realidad de las cosas, no se puede obviar lo que luego te vas a encontrar. Y yo siempre recuerdo que desde esos años digo, bueno, si decidimos que las renovables que tenemos no las queremos, bueno, eso es una decisión, pero es verdad que con el sistema tal cual no pueden penetrar las renovables, y eso al final del tiempo da la razón. No es una cuestión de que los técnicos son los que te informan, los técnicos son los que lo dicen, y yo me fío de lo que dicen los técnicos. En este punto, en cuanto a lo que dicen los técnicos, ¿no podría ser la implantación de los aerogeneradores, hablo de Fuerteventura, de una manera más respetuosa con el paisaje, incluso con el suelo privado? Supongo que está al tanto de la polémica que hay en Fuerteventura, no por el hecho de rechazar a las renovables, que es algo que dejan claro desde la plataforma, sino de que no esté repartido de una forma aleatoria por todo el territorio. En este caso, ¿qué pesan más? ¿Los intereses de una empresa? ¿Los intereses de los particulares del suelo? No, bueno, yo creo que aquí hay una zona, además, tiene que haber un plan de ordenación para la instalación de los aerogeneradores, pero vamos un poquito más allá, ¿no? ¿Queremos renovables? Eso es verdad, porque yo creo que todos estamos deseando frenar este proceso de cambio climático que nos está llevando a una situación, yo diría que dramática. El mundo va en una dirección como consecuencia de la combustión o por quemar combustibles fósiles para generar electricidad, para mover los coches, para todo. Y eso está generando un movimiento de reacción que nos lleva a que tienen que entrar las renovables. ¿Qué ocurre? Que cualquier cambio tiene otros problemas. O sea, ahora tendremos que valorar en qué momento y en qué fase del partido, de esa lucha contra el cambio climático estamos. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, afecta al paisaje visualmente por ahora. Nosotros estamos en una fase, por ejemplo, en la que estamos apostando por la eólica en el mar, pero eso todavía nos queda un recorrido por llegar. Estamos luchando porque el almacenamiento mejore, para que la renovable sea más eficiente, porque también es verdad que la eólica solamente funciona cuando hay viento, la solar solamente funciona cuando hay luz, pero las personas quieren encender la luz cuando lo necesitan, quieren tener su nevera funcionando las 24 horas, quieren poder tener sus ordenadores en su negocio, que cuando lo encienden poder vender y poder facturar con una tarjeta lo que ocurra. Bueno, todo eso tiene que ocurrir en el momento que la gente lo quiera. Si nos estamos fiando de las renovables,
en los momentos en los que hacen falta, pues resulta que no podemos, porque a lo mejor en un momento determinado para el viento o en un momento determinado no hay luz. Con lo cual tenemos que tener la energía fósil. Existe energía fósil, por ahora, porque es la de respaldo, y existe energía renovable. Podemos seguir siempre con la energía fósil porque decidimos que la afección al paisaje pues me molesta más que el quemar el combustible, es una decisión, en tanto en cuanto no aparezca tecnología suficiente que me permita tener una energía renovable que a mí no me moleste en el paisaje en cualquiera de sus variables. Y cuando digo molestar, lo digo en un sentido amplio, es decir, que sea agresivo visualmente, que pueda poner en riesgo aves, bueno, pero para eso hay unos técnicos también que son expertos, hay una declaración de impacto ambiental. Pero tenemos unos precedentes, consejero, en Gran Canaria, en Tenerife, que es el ejemplo que están poniendo desde esta plataforma que tiene una recién creación en Fuerteventura, y ponían como ejemplo las islas capitalinas, Gran Canaria, Tenerife, donde la propia institución adquiría suelo que luego ponía a disposición para esos parques eólicos, para que estuvieran de una forma reunificada. ¿Se puede hacer así en Fuerteventura? Yo creo que hay alguna confusión. Los parques no están unificados, están en terrenos privados, no hay... No. Ahí los parques que hay son particulares, esto es un sistema además que es un sistema nacional, se podrían unificar en una zona si se adquirieran suelos y se podrían promover de cualquiera de las maneras. Pero también hay una idea que, pongámosla encima de la mesa, los aerogeneradores se instalan donde hay viento. Segundo elemento, podríamos decir, los colocamos todos en un sitio, pero los aerogeneradores unos a otros hacen sombras. Con lo cual diríamos que si yo coloco un aerogenerador solo en una zona o coloco 10 en esa zona, la suma de los 10 es mucho menos que la suma de 10 si estuvieran separados, bien separados. Digo porque al final la aritmética en energía, o sea, la suma en energía, no siempre es exacta. Por lo tanto, si yo colocara 3 aerogeneradores donde yo pensando que uno, a lo mejor con 3 puede ser que hasta consiga lo mismo que con uno, porque sencillamente unos y otros se hacen sombra. Y eso lo tienen comprobado, y para eso insisto que están los técnicos. Hay quien se determina, hay un número de horas de vientos para que el parque pueda funcionar y tenga, entonces se calculan, hay unos mapas de viento que se establecen, cuáles son las zonas. Se miran unas zonas de afección, seguridad aeronáutica, unas zonas de afección paisajística, se miran una serie de variables y hay una declaración de impacto ambiental que hacen los técnicos competentes donde evalúan los riesgos y los beneficios. Por lo tanto, que yo entiendo, en Gran Canaria, por ejemplo, los parques están en zonas privadas, en suelos privados, hay distribuidos, e incluso ahora tenemos el primer aerogenerador marino de España, que se ha situado en Gran Canaria. La cuestión es, llegamos en el 2015, Canarias tenía un 8% renovable, yo por ejemplo puedo dar el dato del mes pasado de Gran Canaria y ya tenía un 14% de renovable, un mayo, que es un mes todavía en el que el viento no es fuerte, todavía que en julio podamos alcanzar cifras importantes. Estamos hablando del Hierro con Corona del Viento, donde ya ha llegado a tener 18 días 100% renovable, o estamos hablando de que en Lanzarote, en este momento, con respecto al 2015, hay un 160% más de renovable. Entonces, bueno, yo creo que aquí la cuestión, y a eso vengo también un poco, a identificar, a detectar los problemas. Uno oye que no gusta, bueno, yo entiendo que no guste. Ahora vamos a ver el porqué y qué se puede hacer para intentar que no sigamos avanzando en un modelo que a lo mejor no es el que se quiere, por lo menos oír, escuchar, interpretar y luego informarse y ver hasta dónde se puede llegar. Volviendo a lo que me preguntaba al principio, ante un procedimiento administrativo de una determinada línea eléctrica de transporte que está en marcha, uno no puede paralizarla cuando ya está autorizada, a no ser que se haya razones que la justifiquen. En el caso, para nosotros no había, el juez ha decidido que sí, pero también es verdad que el juez en su propia sentencia dice algo que reconoce la necesidad de la línea. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta es que hace falta la línea y lo que hay que intentar que vaya por donde, en mi opinión, y eso se lo digo y lo hemos defendido desde el principio, a nosotros nos hubiese gustado que fuese por donde mismo estaba la actual.
Porque, bueno, al fin de cuentas ya ese efecto paisajístico ya estaba. Era una cuestión nada más de sustituir una por otra, que es de lo que se trata. Y esa sustitución, que en principio parece una cosa sencilla y que cuesta mucho, lo que significa es que todos los habitantes de Fuerteventura van a tener garantizado un suministro para el futuro, que el desarrollo económico de la isla se puede garantizar, que la penetración de renovables, decidamos después cómo la incorporamos, porque a lo mejor se decide esperar a que la eólica marina se desarrolle, y bueno, pues yo creo que esto es una cuestión que habrá que analizar. Lo que es cierto, que también tenemos que entender, que los aerogeneradores tienen que estar donde hay viento, como están en todas partes del mundo. Vamos por todo el mundo y bueno, se convierte en un elemento de valor muchas veces el saber que estás en una sociedad que realmente es sostenible porque estás generando energía renovable. Quería preguntarle sobre esa imagen. Además, el primer parque eólico que se hizo en España fue el de Jandía. Volviendo a los datos que acaba de mencionar sobre el 2015 o sobre cómo se encontró usted Canarias en el 2015 y esa intención de cumplir con la normativa europea o con los acuerdos europeos. Los molinos están en un estado lamentable en este momento. ¿El proyecto de repotenciación será una realidad? ¿Forma parte de esa agenda política? Bueno, sí, vamos a ver. Hay dos partes. Lo que usted me pregunta, unos aeronadores que ya son parques que están obsoletos, ya son del 92 y del 94. Y ya estos son muchos años, ya empezamos a estar en la fase final de esos parques. Son parques con aerogeneradores muy pequeños, de poca eficiencia, además que en el tiempo han perdido. Y digamos que cada año son capaces de generar menos. Cada vez son más monumentos que generadores de corriente. Por lo tanto, bueno, yo diría que a nosotros lo que nos gustaría, esos que están, se repotenciaran. Bueno, eso se puede hacer. Lo que ocurre es que la retribución a la repotenciación en la subasta que se estaba proponiendo, pactando con el gobierno anterior, la repotenciación no la consideraban, no estaba incluida. Pero no era voluntad del gobierno de Canarias, no es voluntad el cambiar los parques. Nosotros entendemos que ayudar a que esos parques se renueven o establecer algún mecanismo para que tuvieran algún tipo de apoyo, pues podría ser válido. Pero en este caso no ha sido incluido, con lo cual no podemos hacer nada al respecto. Bien, ¿el soterramiento? Que ha estado en esa agenda y ha sido también algo muy discutido. ¿Es viable? ¿No es viable? El soterramiento, vamos a ver. Vamos a poner una cuestión que a veces la oigo y me dicen que es que cuando se cogen con las líneas se expropia todo el terreno y el soterramiento supone una cicatriz permanente e intensa en todo el territorio. El soterramiento supone enterrar y atravesar el territorio en esencia. Cuando se instalan las torretas, la agresión al territorio solamente está en la propia torreta. No está en todo el recorrido del trazado, porque el resto van aéreo. Quiero decir que por debajo de las líneas se pueden hacer actividades. En el caso del soterramiento, sí que es todo por donde pase y en unos metros a los lados no se puede hacer nada. Por lo tanto, esa es una. La cuestión, el soterramiento no es una cuestión del gobierno de Canarias, no es una cuestión, eso está en planificación y la planificación, que depende del gobierno de España, establece cómo se hace una línea y establece con una determinada normativa que solamente en determinados tramos urbanos se puede soterrar. Fuera de eso no lo permite, excepto que uno lo quiera financiar. Esta es una cuestión que está en todo el territorio y hay dos conceptos. Uno que es el daño, la cicatriz al territorio, que es permanente, que no es la otra, que no es permanente, porque podríamos cambiar el trazado y el territorio lo recuperaríamos. Sin embargo, ahí sí que habríamos hecho daño al territorio. Y el segundo elemento importante que viene es el coste. El coste multiplica por mucho el coste de una instalación en aéreo. Por lo tanto, alguien tiene que pagarlo, lo que dice el sistema. Alguien tiene que decirlo, pago. Y ese problema, como usted comprenderá, cuando estamos hablando de muchas líneas en muchos territorios, nadie quiere, excepto el afectado. Dos preguntas más y vamos acabando.
Usted comentaba la importancia de plasmar en el paisaje una sociedad que apuesta por las renovables, que podría ser muy positivo para nuestros visitantes y, de hecho, efectivamente el Parque Eólico de Jandía se ha convertido en una postal habitual de nuestros visitantes. Nosotros vamos a tener eólica hasta 21 aerogeneradores, según tengo entendido, según expone la plataforma. Sin embargo, la central del Charco va a seguir manteniéndose con la misma capacidad, o también hay posibilidades de que en este momento estén adquiriendo un nuevo motor. ¿De qué depende el traslado de la central? Bueno, el traslado o la existencia de una central son elementos diferentes, ¿no? Vamos a ver. El traslado. El traslado es un elemento diferente que no tiene nada que ver con la eólica, porque si asumimos el traslado, que existimos la necesidad de que exista una energía de respaldo. Bueno, ¿de qué va a depender? Bueno, de que el Cabildo decida un sitio donde se pueda ubicar, de que eso se autorice y luego que haya alguien que quiera invertir. El que invierta, para que invierta tendrá que saber que se le va a retribuir y alguien tendrá que decir que en el cambio de una central a la otra, porque no puede ser que haya una central funcionando y la paremos hasta que llegamos la otra, alguien diga, se haga cargo de una retribución doble, digamos, de alguna forma. Porque lo que es una energía de respaldo, porque usted me preguntaba, o me decía, afirmaba con certeza y además es así, que en la medida que las renovables funcionen, la central térmica genera menos. O sea, no, es decir, la energía renovable se genera para quemar menos combustible. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Más renovable, menos horas va a funcionar la central, pero la central sí que tiene que estar preparada para si cae el viento o cae y necesitamos, mientras no tengamos un sistema de almacenamiento adecuado, tiene que estar preparada para darnos esa luz que necesitamos cuando queremos encender, o esa nevera que no deje de funcionar y se nos estropeen los alimentos, o ese ordenador que está haciendo esa operación bancaria y que nos está garantizando que cobremos la operación que en un bar o en un restaurante un señor está cobrándole con su tarjeta a alguien que ha consumido, y claro que es lo que no quiere, y el señor tiene prisa, no quiere generarle un malestar final porque como no hay luz, vamos a esperar a que vuelva. Insisto, yo creo que todo tiene que tener un equilibrio, es decir, y esto hay que pensarlo como hay que hacerlo. Lo que hay es que empezar a dar los pasos para que eso ocurra. Me consta que el Cabildo está trabajando, buscando la ubicación, tan pronto llegue eso, y habrá que ir hablando en cada nivel, porque es un proceso que es complicado y que es costoso y que requiere una gran inversión, al mismo tiempo que hay que mantener la que está hasta que estemos seguros que la otra funciona. ¿Va usted, aprovechando su visita en Fuerteventura, a escuchar los argumentos de la plataforma por una Fuerteventura sostenible? Ingenieros, expertos, biólogos, propietarios de suelo afectados por la expropiación. Vengo a escuchar y a comprometerme a por lo menos a dar traslado en la medida de lo que sea de lo que haya. Insisto que además puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, eso no es lo único. Que ser sensible, hay que ser capaz de escuchar y de ver qué podemos incorporar, y luego habrá que tomar una decisión colectiva, porque también es verdad que hay que comprometerse. Yo vuelvo y repito, yo dije, no se podrán instalar esos parques eólicos, no se instalan, me lo negaron, me dijeron que eso era falso, eso es cierto, ya está demostrado, que a 2018 no se podrá, al 31 de diciembre de 2018 esos parques no estarán generando energía, pero bueno, es la decisión que se ha tomado y a mí me parece tan razonable como cualquier otra cosa, en donde digan, no, pues este modelo lo queremos cambiar, lo queremos adaptar, bueno, en la medida en la que sea posible, se podrá. Lo que sí que a nosotros nos preocupa mucho, y eso lo preocupa yo, garantizar que haya garantía de suministro, y eso tenemos que seguir trabajando, y al operador del sistema y a la distribuidora tenemos que exigirle que sigan teniendo la línea en las mejores condiciones que puedan, para que el servicio sea el mejor posible. Y terminando, ahora sí, y saliendo un poco de la energía, sabe que el Parque Tecnológico es un gran activo para la isla de Fuerteventura, que necesita una etapa de consolidación. Ha ocurrido en el resto de los territorios, últimamente noticia y muy respaldado por el propio ministro Duque con ese proyecto GeoInnovation. ¿Cuáles son las acciones, el compromiso que va a realizar el Gobierno de Canarias con Fuerteventura en este parque tecnológico, si va a ayudar a atraer empresas importantes, fuertes para la isla, y también con las cámaras de comercio, la supervivencia, ¿de qué depende?
dos temas totalmente diferentes, ¿no? Parque tecnológico, el compromiso es evidente. Usted decía que estaba el ministro, pero también estaba el presidente del gobierno y estaba el propio consejero. Estuvimos apoyando en el acto en Madrid. Y la implicación es máxima. De hecho, como usted sabe, el director de la agencia, don Manuel Miranda, está implicado en ese proyecto, yo diría que hoz y coz, se dice muy implicado, y el gobierno de Canarias ha apostado porque el programa cuenta con financiación, el de promoción, que se está lanzando con el Joint Vention, cuesta con financiación del gobierno de Canarias, una aportación de 100.000 euros para hacer la campaña de promoción y poner en marcha todo esto. Con lo cual, no solamente con política de gestos, sino con política de hechos, el gobierno de Canarias desde el principio, pero es más, el propio edificio o el parque tecnológico es consecuencia de una acción del gobierno de Canarias. Con lo cual, el gobierno de Canarias es el primer interesado en que este proyecto, el parque tecnológico, sea un ejemplo de lo que es cómo salir y dejar de hablar de la doble insularidad, porque se genera valor en las islas no capitalinas. Es el primer ejemplo. Yo, que llevo tiempo además y he luchado en el REF, he trabajado mucho para que la doble insularidad sea un elemento que figurara en nuestro futuro REF, que ya está ahí, estamos esperando a que llegue. En el parque tecnológico hemos buscado las soluciones posibles para que vengan empresas. De hecho, vengo de ver a una empresa que está allí, de estudiar qué problemas tiene para continuar, qué productos tiene, porque no solamente hay que escuchar también hay que escuchar a los empresarios. Hay que escuchar qué necesita aquel que quiere establecerse en Fuerteventura y quiere quedarse en su tierra, quiere hacer innovación desde su tierra. Porque esto, los Joint Innovation, yo diría que es la consecuencia del programa de estrategia operativa de internacionalización del Gobierno de Canarias, donde se quiere que, en concreto, Fuerteventura, y utilizando su parque tecnológico, participe. Se ha hecho con muchos incentivos del cine, que hoy películas que se vienen a rodar a Fuerteventura es porque hemos trabajado para que haya incentivos y se pueda venir aquí. Fuerteventura aporta valores y Canarias aporta el REF, y eso queda de una parte. Cámaras de otra parte. Bueno, pues eso, hay una ley de cámaras que está en el Parlamento de Canarias. El gobierno de Canarias ha puesto financiación y está poniendo casi 2 millones de euros a las cámaras de Canarias para que este año puedan continuar con su andadura, y luego tendrá que haber una ley, que así lo marca además la ley nacional, para que funcionen las cámaras. Y eso ahora mismo está en el Parlamento, y esperemos que a su salida al Parlamento aporte soluciones que no pasan por lo que era antes, que evidentemente antes había lo que era un recurso cameral, que era que todo el mundo tenía que poner dinero obligatorio siempre que tuviese beneficio para contribuir al mantenimiento. Ahora hay una combinación de servicios y aportaciones, de servicios a las empresas, de servicios a la sociedad a fin de cuentas, y de aportaciones de gobierno y de otras instituciones. Y en ese equilibrio pues tendrán que funcionar en un criterio que empieza la justificación de la productividad, de la eficiencia, forman parte del funcionamiento de las cámaras, porque claro, hemos cambiado el modelo. Esto fue una decisión también que se tomó hace unos años ya, y bueno, al final, casi llegando al final, cuando ya las cámaras estaban con los recursos, pues se decidió cambiar, y yo, este consejero, yo me he tenido que negociar muchas cosas, conseguir los fondos para que por lo menos consigamos pasar este tránsito hasta llegar a la ley de cámaras. Bueno, Pedro Ortega, muchas gracias por pasar hoy por este programa y dar respuesta a preguntas que seguramente a la audiencia, ya que escuchamos a todas las voces, van a interesarle sus respuestas. Gracias. Gracias a ustedes.